lo tiene? Y creció el niño y fue destetado, no detestado. Detestado. ¿Cómo cambia una sílaba así? Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham, gran banquete el día que fue destetado Isaac. Lea usted el 9. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac vivo. Lea usted el 5. Y también el hijo, entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Oremos así de pie, amados. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque Dios, ella, Señor, es el alimento que necesitamos para nuestra alma, Señor. Señor, es el testimonio de nuestro Dios vivo, Señor, para nuestro espíritu. Señor, tenemos hambre, tenemos sed de ella, y queremos que en esta mañana, por favor, tu palabra, Señor, haga todo lo que tú quieres hacer en nosotros. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesús que ahora, Señor, tu espíritu que respiró la confirme, Señor. Abrimos el corazón. Ore conmigo, iglesia, dígale: Señor, abro mi corazón, mi alma, mi vida, todo mi entendimiento, todo mi ser, porque necesito escuchar tu voz, necesito tu consejo, necesito tu dirección, Señor. Tengo decisiones que tomar, tengo, Señor, propósitos que cumplir, Señor. Tengo caminos que caminar, Señor. Tengo cosas que hacer en toda mi vida, Señor. Aún en este fin de año tengo muchas cosas que aclarar en mi vida. Pero, Señor, me puedo equivocar, puedo cometer muchos errores. Puedo estar, Señor, andando en la carne y no en el espíritu. Pero solo tu palabra me puede mostrar el camino correcto. Solo tu palabra puede, Señor, hacer en mi vida, Dios, una transformación y un cambio. Te pido, por favor, que, Señor, mi corazón sea ahora, Señor, ensanchado para recibirla. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Muy amable, muy gentil por estar de pie. Vamos a seguir con el tema de la fidelidad. Y para hablar de fidelidad, hay tres definiciones o tres conceptos que son relacionados y que parecen muchas veces lo mismo, pero no es lo mismo. Que son secreto, que son misterio, y el otro es intimidad. Son tres definiciones, tres conceptos que aparentemente
son sinónimos o tienen alguna relación intrínseca entre ellos, pero son totalmente diferentes, como lo vamos a ver hoy. ¿Por qué vamos a hablar de intimidad y fidelidad, de secreto, de misterio y de intimidad? ¿Y cómo está relacionado con fidelidad? Precisamente, yo creo que una de las cosas que más tiene que ver o es acorde a la fidelidad, tiene que ver precisamente con las cosas ocultas. Con las cosas ocultas. Amén. El hombre ha aprendido con el tiempo a ocultarse. La primera reacción que el hombre tuvo cuando pecó en el huerto del Edén fue esconderse. Recuerda en el capítulo 3 del libro de Génesis que cuando el hombre se vio desnudo, dice la Biblia que cosió hojas para tapar su vergüenza, en este caso su desnudez. Y cuando oyó la voz de Dios en el huerto, dice la Biblia que se escondió. Y Dios le dijo, ¿dónde estás? Y él dijo, pues oí tu voz en el huerto, tuve miedo y por eso me escondí. Y el Señor le dijo, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Es decir, que la primera reacción del hombre, el hombre tuvo tres reacciones cuando pecó. La primera reacción fue darse cuenta de que estaba desnudo. El hombre, digamos, en el capítulo 2 termina con una declaración de intimidad entre el hombre y la mujer creada o sacada de Dios del costado del hombre, cuando dentro de ese decálogo, dentro de ese sagrario, dentro de esa doctrina de pareja, el Señor dice, el capítulo 2 termina diciendo que los hombres, la mujer y el hombre andaban desnudos, los dos, y no se avergonzaban, es decir, que andaban con los pies lavados, ¿se acuerdan? Andaban con sus pies lavados al aire libre. Pero la Biblia dice que no se avergonzaban. Pero cuando el hombre peca, lo primero que hace es sentir vergüenza por su desnudez. Es la primera reacción. La segunda reacción es intentar tapar su desnudez. Y la tercera reacción es que cuando escucha la voz de Dios en el huerto, el hombre se esconde. Porque es la primera reacción, es decir, el ocultamiento, el encubrimiento. Oiga, hay tantos significados relacionados precisamente con esto, que hay muchos que se parecen unos a otros. Yo no les puedo decir que, por ejemplo, un secreto es malo, pero tampoco les puedo decir que es bueno, porque la definición de secreto es precisamente una concertación de un grupo donde se excluye a un grupo que pertenece a ese grupo. Eso es lo que se llama un secreto. Por ejemplo, es un juego de palabras. Un secreto es un concepto de reunión donde se concerta algo por parte de un grupo y donde no están presentes miembros de ese grupo. A eso se refiere un secreto. Es decir, que cuando nosotros tenemos un grupo social, o hablemos de padres de la casa, nosotros hacemos parte de una familia, un grupo, pero hay cosas que nosotros no le contamos a nuestros hijos porque son secretos entre parejas. Por eso se llama secreto, porque aunque nosotros pertenecemos a un grupo, decimos cosas y no se las contamos a todo el grupo, sino solamente las sabemos parte de ese grupo. Eso es un secreto. Amén. Eso sucede con los amigos, ¿verdad? Hay personas que cuando tienen un problema llaman a las amigas, ¿verdad? Amigas, te tengo un secreto, te quiero contar algo. Muchas personas le cuentan los secretos hasta particulares primero que hasta la misma familia, ¿no? Hijos que le cuentan sus secretos a las amistades, pero sus padres están ignorantes de precisamente esos secretos. Pero el hombre desde la antigüedad ha procurado ocultarse, es decir, el hombre ha procurado camuflarse, encubrirse. El hombre ha procurado siempre tapar las cosas. Amén. Cuando yo hablo de esto, usted sabe, hace unos 15 días hablamos de un personaje llamado Urías Geteo. Él recuerda que precisamente el rey David quiso encubrir el pecado de su lascivia, de su lujuria, y precisamente lo quiso encubrir
en manos o bajo la sombra del marido de Betsabé llamado Urías Eteo. Si recuerda esa historia, ¿verdad? A través de la escritura nos vamos a ver o nos vamos a dar cuenta de cosas que personajes de la Biblia pensaron que nadie sabía. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ellos pensaban que nadie lo iba a saber, pero hasta nosotros lo sabemos, porque nos han sido reveladas. Amén. David no se imaginaba que yo iba a saber lo que él hizo, pero yo sé lo que él hizo, ¿verdad? Ahora dice la escritura en este pasaje que vemos una situación complicada y trágica, siniestra, porque esta situación es tan complicada que ha terminado en un problema político que ha perdurado por los siglos, y es el conflicto entre los palestinos y los judíos. Precisamente porque Dios le promete 25 años atrás a Abraham sin H, que le iba a dar un hijo, y a medida que va pasando el tiempo, Abraham no había podido tener ese hijo, y su esposa Sara le insta a que él se llegue a su esclava y que ella pare en las piernas de Sara, de Agar, para que ellos puedan tener una descendencia, es decir, para que pueda cumplirse la profecía que Dios le había dado a Abraham. Pero resulta que después de lo que sucede, de que le nace un hijo llamado Ismael, después del nacimiento de Ismael, resulta que Sara queda embarazada. Sara queda embarazada, pero resulta que cuando el niño Isaac es destetado, presentado, o sea, es un gran banquete, el niño va creciendo, el hijo de Agar era un poco más grande, ¿verdad? Y la escritura dice que el hijo de Agar comenzó a hacer burla de Isaac, el hijo de Abraham con Sara, y se presenta un problema de tipo familiar. Sara, después que le dijo a su esposo que se acostara con la esclava, que la embarazara para tener un hijo, le termina diciendo a su esposo que la eche de la casa, que la bote de la casa. Le dice la escritura que ella dijo claramente: el hijo de esta mujer no va a heredar con Isaac mismo, la tienen que echar de la casa, botarla. Menos mal que el llamado era para Abraham, ¿verdad? Y no era para Sara, porque Sara era como tremenda Sara, ¿verdad? Y la escritura dice que esto le pareció muy grave a Abraham, porque Abraham lógicamente era padre de ese niño, y le pareció grave echar a la calle o al desierto, botar a su primer hijo. Pero Dios le habla y le dice: no te parezca grave. Gente que la violencia, gente que la sequía, que los fenómenos naturales desplazan, pero usted se imagina lo que es echar. Y estamos hablando de un desplazamiento de una nación de un planeta o de una generación que apenas estaba naciendo. Nosotros ahora decimos que la gente se bota a la calle, pero en ese tiempo no podemos decir que la botaron a la calle, porque ellos vivían en medio del desierto. Botar a alguien al desierto es exponerlo a la muerte, una muerte segura. Y con un jovencito, con un niño pequeño, dice la escritura que esta mujer estuvo, versículo 14, anduvo errante por el desierto de Beerseba, y se le acabó el agua, efectivamente. Y cuando se le acabó el agua, dice que colocó al muchacho debajo de un arbusto y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, aproximadamente unos 20 metros, porque decía: no voy a ver cuando mi hijo muera, no voy a ver cuando mi hijo se muera. Y lo colocó allá, y dice la escritura que se colocó enfrente, pero dice que el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Y qué sucedió cuando el muchacho lloró? El mensaje de hoy depende en gran manera de lo que dice el versículo 17. Oyó Dios la voz del muchacho. Oyó Dios la voz
El muchacho oró, el muchacho habló, el muchacho elevó un sacrificio, el muchacho citó un pasaje bíblico. No, la Biblia dice que él alzó su voz, es decir, que gritó y lloró, pero dice la Escritura que Dios escuchó la voz del muchacho. Amén, iglesia. Escuchó la voz del muchacho y le dijo a la madre: ¿qué tienes, Agar? A mí me gusta en la Biblia cuando Dios se manifiesta de una forma, en una teofanía, en este caso como el ángel, como un ángel, el ángel de Jehová, y llama a alguien por su nombre y le dice: ¿qué tienes, Agar? O ¿qué te pasa? Que era la expresión. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está. Nosotros tenemos un Dios que nos escucha, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios nos escucha? Yo creo que Dios nos oye, ¿verdad? Y Dios no solamente nos oye cuando hablamos o cuando oramos. El salmista en el Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo creo que la primera sensación o el primer sentimiento de acercamiento entre Dios y el hombre es la humildad. Así usted no levante la voz, así usted no grite, en el momento en que usted tiene un corazón contrito y humillado, ya Dios lo está observando. Amén. ¿Recuerda lo que hizo Jesús? Jesús trajo un niño y lo presentó delante de todas las personas y dijo: si ninguno de ustedes se hace como un niño, podrá entrar en el reino de los cielos, porque él habló de la candidez, de la inocencia del niño. Imagínense, este muchacho era hijo de la esclava, no era el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa era Isaac. Pero la Escritura dice que este hombre, este niño, o este hombre llamado Ismael, lloró y Dios lo oyó. ¿Sabe qué significa Ismael? ¿Quién me dice qué significa Ismael? Ismael significa Dios escucha, Dios oye. Eso es lo que significa Ismael. Y la Escritura dice que en ese momento ella le dijo: acércate al muchacho, levántalo, sosténlo con una mano, porque yo haré de él una gran nación. Y vamos a la segunda parte, porque lo primero que Dios le dice a Agar es que Dios había escuchado, que había atendido el llanto del niño. Pero lo segundo que Dios hace en el versículo número 19 es que Dios le abrió los ojos a ¿quién? Dice la Biblia. Agar. Y ella vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios hace dos cosas sorprendentes y asombrosas. Y la segunda no es menos importante, porque la Escritura dice que Dios abrió los ojos de Agar. Tenemos un Dios que oye el llanto del niño, pero que también abre los ojos de la mujer. Es decir, que tenemos un Dios que se revela de una forma misteriosa. Tenemos un Dios que, a pesar de que nosotros creamos o pensemos en algún momento que podemos ocultarnos o que podemos encubrirnos, sabe todas las cosas. Amén. Dios sabía lo que estaba pasando. Y Dios le dice, por eso le dice a Agar: no temas. ¿Qué pensaría una mujer que está en el desierto y se le acaba el agua, se le acaba el alimento? ¿Qué piensa usted cuando amanece de pronto mañana con el diario solamente? ¿Qué piensa usted? ¿Verdad? Que va a pasar necesidad, que va a tener que buscar qué comer porque de pronto se acaba el mercado. Pero la Biblia dice que esta mujer pensó era que se iba a morir.
y dijo que no iba a ver ni siquiera a su hijo morir. Sin embargo, dice la Biblia que Dios oye el llanto del niño. Pero no solamente oye, sino que también abre los ojos de aquella mujer. Es decir, Dios mostrándonos una de sus mayores facultades y facetas a través de la Biblia y de la historia sagrada, y es que es un Dios de revelación, que es un Dios que nada se le esconde, que nada se le oculta, que nada se puede encubrir. Amén, iglesia. El salmista David dijo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y de dónde, a dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás tú. Es decir, que Dios nos está diciendo hoy, para colocarnos en contexto, que nunca nos olvidemos que Él conoce, oye y ve todas las cosas. La lección más firme que tenemos aquí es que Dios oye y ve todas las cosas que nosotros hacemos. Amén. No hay nada oculto que se le pueda. Yo digo que Dios se mueve en su dimensión perfecta, en sus aguas perfectas, en todo lo que aparentemente está encubierto. Porque el proverbio dice que el negocio, el don de Dios es descubrir lo oculto. Esa es la especialidad de Dios. Amén. La especialidad del hombre es encubrir las cosas, ocultarlas, taparlas. Pero la especialidad de Dios es descubrir todo, revelarlo. Amén, iglesia. Entonces, hablando de este pasaje que vamos a seguir estudiándolo más adelante, tenemos que decir tres cosas interesantes. Que Dios siempre está presente en todo lo que hacemos. ¿Usted lo cree? Dios sabe cuál es la clave de su cajero. Un momentico, hermano, disculpe. Hay un pasaje que termina con el que termina el libro de Mateo, y es esta afirmación que la utilizamos en los momentos de conflicto, de sufrimiento y de dolor, que dice así: Jesús dijo: he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros siempre lo interpretamos dentro de un contexto de compañía. Es decir, que Dios nos va a acompañar y nos va a ayudar y va a estar con nosotros todo el tiempo que tengamos problemas. Pero el pasaje de hoy tiene que ver con uno de los nombres poderosos de Dios, y es el Roí. Así como suena, el Roí. Y la expresión Roí traduce ve, el que ve, el Dios que ve todas las cosas. Usted y yo no solamente tenemos a El Shaddai, que traduce el Todopoderoso, o no solamente tenemos a El Rafa, que es nuestro sanador, sino también tenemos a El Roy. Es decir, tenemos un Dios que todo lo ve y que todo lo escudriña. El apóstol Pablo dice en Efesios que Él escudriña hasta lo profundo de Dios. Así dice la Biblia. Amén, iglesia. ¿Y sabes qué dice también el escritor sagrado? Que para el Señor lo mismo le son las tinieblas que la luz. ¿Qué hace usted cuando se va la luz? Tiene que buscar una lámpara, una vela, prender algo, porque si no se cae. Pero Dios te dice hoy: para mí tu oscuridad es mi luz, porque para mí no hay oscuridad. ¿Usted se imagina eso, iglesia? Nosotros andando a ciegas y Dios todo lo ve, porque Dios hasta el corazón nuestro lo conoce. Por eso Él dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no lo está hablando en calidad de espectador, sino en calidad de supervisor. Es decir, que Dios está con nosotros a nuestro lado, no solamente para acompañarnos en nuestros momentos de dificultad, sino también está con nosotros para saber y ver todo lo que hacemos. A eso se refiere, ¿eh? Dios ve todo lo que haces. Cuando tú metes la clave del WhatsApp, Dios sabe cuál es tu clave, cuál es tu patrón, cuál es la clave del correo, del Instagram. Dios conoce todas. ¿Por qué usted cree que existen todas esas cosas? Porque el hombre procura ocultarse y encubrirse por dos situaciones. Yo diría que la básica es por inseguridad. Nosotros tenemos que utilizar claves
porque la gente quiere robar, quiere apropiarse de lo ajeno, y tenemos que usar claves en los correos, y tenemos que usar claves también para los medios electrónicos de pago. Sin embargo, la otra razón por la que la gente usa claves y códigos secretos es para encubrir lo que hace. Amén, iglesia. Hay personas que dejan el celular y medio les suena y salen corriendo, así sea del baño con la toalla, porque no quieren que nadie coja el celular y nadie se dé cuenta de lo que están haciendo y con quién están hablando. Porque el hombre es especialista en encubrir, Dios es especialista en descubrir todo. Ahora, ¿sabes qué dice el salmista? El salmista David, en el Salmo 139, cuando habla de la omnisciencia de Dios, dice lo siguiente: he aquí que aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, Señor, que tú la sabes todas. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Apocalipsis, el Señor refrenda un cabezote en todas las mensajes de la iglesia, dice: yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco tus obras. Es más, Dios conoce nuestro andar, nuestro acostar y nuestro levantar. Es decir, Dios sabe lo último que hiciste anoche y lo primero que hiciste cuando te levantaste. Amén. Es más, es tan asombroso que la Biblia dice que aún todos nuestros cabellos están contados. No cae uno sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es decir, usted se imagina lo que es contar, tener una cifra exacta de nuestros cabellos, ¿verdad? Hay algunas personas que se les puede contar, ¿verdad? Algunos ya se les puede contar, pero a otros es muy difícil contarle los cabellos, pero el Señor los conoce todos. El Salmo 51:6 es un pasaje muy hermoso porque hace un paralelo y nos demuestra que no es lo mismo secreto, que no es lo mismo, escúcheme, secreto que intimidad. Salmo 51:6 dice lo siguiente: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Yo creo que ustedes lo tienen allá, léalo también. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Se da cuenta que no es lo mismo intimidad que secreto? ¿Y por qué usted dice, por qué el pastor está hablando de secreto e intimidad? ¿Por qué está hablándonos de que Dios todo lo ve? De que Dios vio lo que pasaba y que Dios escuchó lo que pasaba con Agar en el desierto. Porque precisamente la fidelidad está relacionada con nuestro comportamiento, no solamente en público, sino en secreto. En secreto todos somos buenos, ¿verdad? Usted ve a los políticos en campaña y todos son aparentemente buenos y honestos. Usted ve en público, perdón. Usted ve a las personas en familia públicamente y los ve perfectos. Pero hay que ver cómo es la vida secreta de cada personaje, iglesia. Porque el cristiano es realmente cristiano cuando en lo secreto también practica su fe. Amén, iglesia. Usted es realmente lo que es en lo íntimo. Amén. Usted sabe qué clase de cristiano es por cómo usted es en su intimidad. Ahora, la Escritura habla de que Él ama la verdad de lo íntimo, y esta expresión íntimo es una expresión diferente a secreto, porque íntimo tiene que ver con entrañas, íntimo tiene que ver con intimidad, con relación. La intimidad es con una relación profunda, con una relación más de tipo conyugal. Pero acá habla también, dice, que en lo secreto también Dios le ha hecho comprender sabiduría. Ahora voy a definir primeramente la expresión secreto en el hebreo, porque en hebreo hay 4 palabras que la Biblia utiliza para hablar de secreto en el original hebreo del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo número 13, versículo 6, hay una de las 4 definiciones que aparecen en el Antiguo Testamento para hablar de secreto, porque vamos a hablar de secreto precisamente
a partir del libro de Deuteronomio, dice lo siguiente: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hija, tu hijo, o tu hijo, mire lo que dice, tu hija o tu mujer, o qué más, o tu amigo íntimo, mire que aparece intimidad relacionada con secreto, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni les prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Se da cuenta todos los sinónimos? Sino que lo matarás. Sino que lo matarás, y tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Dios es serio, ¿verdad? Lo matarás, y tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Amén. Pero el versículo 7 es el versículo clave, porque el verbo que aparece aquí, donde dice secretamente, el 6, donde dice sirvamos, o diciendo en secreto, sirvamos, vamos y sirvamos a dioses ajenos. Aquí aparece la expresión secreto, y el original hebreo es seter, que traduce solapadamente, es lo que traduce solapadamente. Usted sabe quién es alguien, no es asolapado, sino solapado, ¿verdad? Uno le llama solapado a quién. No, solapado uno le dice a alguien que no parece, ¿verdad? Sí, que es calladito, pero que no mata una mosca, pero por debajo está haciendo esa sola. Uno dice asolapado, ¿verdad? Sí. Liliana tenía allá en Bucaramanga, había dos hermanos. Cañabel no, pero mentira, Cañabel no. Había dos hermanos que el menor era tremendo, hermano, tremendo. Ese muchacho se paraba, brincaba, le pegaban, lo castigaban. Ese muchacho lo castigaban de prepago. Es decir, que cuando él vino a Barranquilla ya estaba castigado para salir aquí a un parque. O sea, él vino ya castigado, ya tenía castigo hasta para el otro año. Sí, ya tenía castigo por adelantado. Pobrecito, lo castigaban cada rato. Sí, ¿dónde está Luis Alberto? No, está castigado hasta el otro mes, imagínense ya. Pero el hermanito de él, Pedro Luis, era todo calladito, seriecito, bien puestecito, pero era solapado, hermano. Hacía las cosas y le echaban la culpa al hermano, y como el otro ya tenía la fama, lo castigaban otro mes. Ese muchacho duró como 6 meses castigado, ya en enero, y todavía en junio estaba castigado. Entonces lo que dice la Biblia es que tengamos cuidado, porque en este pasaje habla de encubrir algo de una forma disimulada. Eso es lo que es solapado, hacer algo sin que tú te des cuenta, sin que tú a lo mejor lo percibas, pero la persona te está haciendo un daño de una forma encubierta. Y mira lo que dice: si te incitare. No te está diciendo que te obligare, ni te invitare, ni te dijere, sino dice si te incitare, es decir, de una forma disimulada. Mire lo que dice: tu hermano, tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo. Es decir, está hablando de que la expresión acá secreta está hablando de que el secreto puede ser una forma solapada de hacernos caer o desviar del camino. Amén, iglesia. A eso se refiere la expresión secreta aquí, que Dios dice: tengan cuidado con las personas que solapadamente te pueden hacer caer. Tengan cuidado con esas amistades. La fidelidad depende en gran parte, mucha incidencia de nuestras relaciones personales también.
Yo le decía que hay cristianos que sus mejores amigos son inconversos. Sus confidentes son personas que no son temerosas de Dios. Sí, yo le decía que yo conozco una muchacha que el mejor amigo de ella es su peluquero y el peluquero es un gay. Personas que no son temerosas de Dios, personas que no aman a Dios y que no respetan ni honran la palabra de Dios. Entonces Dios dice hoy, mucho cuidado con las personas que andan solapadamente. Amén, iglesia. Es decir, que encubiertamente, que tú tratas con ellos en secreto, de una forma encubierta, de una forma disimulada, pero puedes desviar tu corazón. Ahora, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 12. El libro sagrado dice lo siguiente: después de que Natán, vamos a leer desde el versículo número 10, por favor. Recuerdan que nuestro hermano, el rey David, dice la escritura que le quitó la mujer a Urías Eteo, ¿recuerda? A Betsabé, le quitó Betsabé a Urías Eteo. Y el rey David recuerda que armó toda una estrategia, autor intelectual de la muerte de Urías Eteo, y pasó un año. Recuerden que su hijo murió y él se llegó nuevamente a Betsabé y Betsabé concibió y dio a luz un hijo. Perdón. El hijo nació y pasó un año aproximadamente. Y David pensó que todo había quedado en el olvido, pensó que nada había pasado. Yo creo que ese año que pasó más que todo fue una oportunidad que Dios le dio para que se arrepintiera. Pero después del año, Dios le manda a Natán, ¿recuerdan? Un profeta, y el profeta descubre el pecado de David. Pero lo interesante es que el Señor le declara a David algo interesante, y es que el secreto de él no era un secreto sano, no era un secreto transparente, era un secreto pervertido, como el que dice Deuteronomio: nuestro secreto no puede ser solapado. Es lo que Dios nos está diciendo. La primera lección que hablamos de Deuteronomio es que usted y yo no podemos ser solapados. Amén, iglesia. Los hijos de Dios no son solapados, que parece que no, pero no matan una mosca, o que no parten un plato, pero se llevan todo. No, los hijos de Dios no podemos ser solapados. Es decir, ¿cómo es que dice uno? Tapaditos, encubriditos, como quien no quiere, pero por debajo de cuerda hacemos cosas malas. Ese no es el secreto. Una persona fiel a Dios no es solapada. Pero acá dice la Biblia que David utilizó el secreto de una forma corrupta y degenerada, porque todo lo dejó tapadito. Y dice la escritura: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y mire lo que dice: tomaré tus mujeres delante de tus ojos. ¿Y qué más dice? Y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Mire lo que dice: porque tú lo hiciste ¿dónde? Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Imagínense. Dios quiere restaurar nuestros secretos, porque nuestros secretos pueden estar dañados, corrompidos. Nuestra vida secreta puede ser una vida solapada, o en este caso el significado es cruptos, el hebreo de porque tú lo hiciste en cruptos, que traduce, que es, digamos, una de las raíces de la expresión cripta, que traduce lo que es algo, un lugar escondido, un lugar secreto, un lugar oculto. Amén, iglesia. ¿Sí? Así nació la prostitución. La prostitución, ¿alguien sabe el origen de la palabra prostituta o de la palabra pornales, que es pornografía? Y eran unos lugares donde las mujeres en la antigua Europa se situaban estratégicamente para que los mercaderes sexuales llegaran y las encontraran. Es decir, era como una especie de
lugares escondidos, donde siempre iban a llegar los hombres a buscar los servicios sexuales de las rameras. A mí me toca pasar por un corredor, hermanos, y yo siempre hago la aclaración porque yo sé que de pronto me van a ver por ahí, pero yo me bajo en la 41 con 38 y camino hacia de la carrera 38 hasta la carrera 41, y tengo que pasar por un corredor. Yo a veces no sé si estoy en Colombia o en Venezuela, porque eso se ha llenado de venezolanas prostitutas. O sea, ya como yo tengo 10 años de estar trabajando en ese sector. Ese es el sector de las artes gráficas, pero el sector de las artes gráficas es como el sector de automotriz, de los mecánicos. Le gusta mucho la prostitución, le gusta mucho. Hay un lugar que se llama El Buda, que es un lugar famoso aquí en Barranquilla. Y en ese lugar antes uno pasaba y había como unas 5 prostitutas. Ahora hay como 30. Uno pasa por ahí, uno tiene hasta que pedir permiso. Porque eso está lleno o sea, mujeres desde las 8 de la mañana. Antes uno empezaba a ver el movimiento a las 5, pero ya desde las 8 de la mañana. Y ya uno ve que como que hay turnos. Creo que están haciendo turnos, porque uno ve una en la mañana y una en la tarde. Pero uno tiene que pasar por ahí, hermano. Uno pasa por todo ese sector. Y hay lugares donde el lugar, o sea, aparentemente es una tienda, pero las personas entran y al fondo tienen el lugar de latrocínio. Allá en el fondo están los lugares donde consuman su pecado y sus perversiones. Es decir, que se esconden. Usted ve que los moteles y las residencias tienen árboles en las puertas. Es más, los están trasladando ahora a lugares distantes para que nadie los vea. Las personas que entran a los moteles y las residencias entran en automóviles con los vidrios cerrados para que nadie los vea. Y es precisamente lo que Dios le está diciendo. El adjetivo acá, secreto, que utilizó Dios para hablar a Samuel fue cruto, que traduce eso, cripta, que traduce un lugar escondido, que traduce un lugar oculto para hacer sus madres. Y eso fue lo que hizo David. Trajo a la mujer de Urías Eteo, la metió en su cámara secreta, en su cuarto, estuvo con ella y después la despachó a su casa como si nada. Lección número 2. Tu fidelidad a Dios en primer lugar no debe ser solapada, es decir, que tú no debes ser una cosa delante de los demás, ¿verdad? Y otra cosa cuando los demás no están. Amén, iglesia. Los hijos no pueden ser unas mansas palomas delante de los padres, pero cuando el papá da la vuelta, eso es ser solapado. Y es lo que Dios, el Señor, dijo, que mucho cuidado con los que solapadamente te digan, vámonos detrás de los dioses y hagamos esto y lo otro. Mucho cuidado. Pero en segundo lugar dice la Biblia que usted y yo no tenemos lugares secretos, que usted no debemos tener lugares donde hagamos cosas secretas. El único lugar secreto es el que dice Mateo capítulo 6, cuando el Señor vindicó precisamente el lugar de la oración y dijo, cuando tú ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa. Amén, iglesia. Hermanos, yo digo que el ministerio del pastor es un ministerio que uno no se busca los problemas. Yo a veces no quiero meterme en problemas. A veces Dios nos mete uno en el problema. Yo un día iba en mi transegar, ya a mí me conocen por ahí, porque yo paso por ahí. Y hay una señora que es prostituta, es una señora así morena, que yo creo que debe estar pensionada, porque yo tengo años de verla. Esa señora, cuando me ve, dice, hermano, la bendición. Digo, bueno, pero ve a la iglesia para que Dios te bendiga más. Y le regalaba una Biblia, le regalaba otra, todas esas cosas. Y un día, precisamente cuando yo venía, ella me dice, hermano, la bendición. Y cuando yo así volteo en una esquina,
estaba una persona que yo conocía, hermano. Estaba cuadrando ahí el negocio. Y yo la vi, ¿será que sí? Y yo mirando a la persona y me di cuenta que era la persona que yo pensaba que era. Sin embargo, yo seguí caminando. La persona, yo digo que, o sea, se hizo el que no me vio. El hombre se hizo el que no me vio, muchacho. Y lo peor es, ese muchacho novio de una muchacha que yo conozco. Novio de una muchacha que estaba con una muchacha ahí cuadrando su sinvergüenzura. Pero yo seguí caminando. Cuando usted sabe que uno voltea, y yo volteo, y el hombre que se hizo el que no me vio se dio de cara conmigo. Comprobé que era él. Sin querer queriendo, hermano. No, yo no estaba buscando eso, yo iba pasando. Pero lo descubrí ahí cuadrando su precio y su valor. Era como 4 de la tarde de un viernes, recuerdo todavía. No sé si la familia sabe eso. La novia tampoco lo sabía, me imagino. No sé si los padres. Supuestamente estaba en horas de trabajo. Pero lo que nos dice la Biblia hoy, mucho cuidado con tus frutos. Es decir, mucho cuidado con tener lugares secretos para hacer el mal. Amén, iglesia. Mucho cuidado con alojar páginas en tu computador para ver pornografías, para chatear con mujeres que no sean tus esposas, para compartir informaciones confidenciales, para seducir. Yo esta semana cogí un taxi, venía del trabajo y venía hablando con el señor del taxi. Y el señor del taxi me venía contando, imagínense lo que le pasó. Imagínense lo que le pasó. Saludó a un señor de otro taxi. Usted sabe que en un semáforo se paran y ellos se hablan y se saludan. Y me dice, imagínense lo que le pasó a fulano, al compañero, al amigo. Que ese hombre tenía un matrimonio de 30 años de casado con su mujer y sus hijos, ya tenía un nieto. Y ese hombre un día le hizo una carrera a una venezolana. Y se fue con la venezolana. Y resulta que la sacó a vivir a la venezolana. Y resulta que se mudó en un apartamento con la venezolana en un segundo piso. Y resulta que el 7 de diciembre, noche de velita que estaban tomando, la venezolana le dejó el celular, se fue al baño y lo dejó sin bloquear. Y el hombre cogió el celular porque recibió los mensajes. Y cuando abre el WhatsApp y abre el celular, ve una foto de la mujer, de la amante venezolana, desnuda totalmente, enviándole una foto a otro hombre. Imagínense. Y ese hombre, cuando la mujer vino del baño, se fue una pelea total. La venezolana lo tiró al segundo piso. No le pasó nada, afortunadamente. Pero a eso me refiero, hermanos. No estoy hablando de porque sea venezolana, estoy hablando, ese fue el caso de ella, puede ser de cualquier nacionalidad. Me refiero que nosotros no podemos tener frutos, es decir, secretos en nuestra relación conyugal. Mi esposa debe saber lo que yo hago, con quién hablo, a qué hora salgo, a qué hora entro. Eso no significa que yo a mi esposa, no significa que yo esté subyugado o sometido. No, yo creo que es un deber decirle, ¿verdad? A qué hora vengo, a qué hora regreso. Eso no es malo. Amén, iglesia. Y la mujer también, en su defecto. Pero mucho cuidado, porque la segunda distorsión de nuestros secretos, y la primera es ser solapado, la segunda es tener frutos, es decir, tener espacios secretos, espacios donde nos corrompamos, donde hagamos cosas malas para que nadie nos vea. Eso es lo que son frutos, amén. Efesios 5:12 lo dice 5:10 al 12, dice lo siguiente: no participéis
de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzosos son hablar de lo que ellos hablan en. Miren lo que dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que métete en el problema, porque vergonzosos son hablar de lo que ellos hablan, de lo que hacen en secreto. Cruto, es decir, mucho cuidado, porque hasta da pena lo que ellos hacen en secreto. Amén, iglesia. Ahora, Mateo 13:19 también habla de otra situación respecto a lo que es secreto. Vamos a ver la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador está llena de secretos también. Mateo capítulo 13. Es decir, que lo primero que debemos procurar nosotros redimir en nuestro secreto es no ser solapados. Es decir, ser unas personas aquí en la iglesia transparentes, pero también fuera de la iglesia, en el trabajo, en el estudio, ¿verdad? No es que nosotros aquí somos ahora cristianos y salimos allá y no somos nada, en el trabajo, en la universidad, en cualquier parte. Ahora dice la escritura: cuando alguno oye la palabra del reino. Vamos a leer mejor desde el versículo, capítulo 13. Esta es la interpretación. Vaya conmigo al capítulo 13 desde el versículo número 1. La Biblia habla de 7 parábolas acerca de 7 misterios del reino de Dios. Y dice la escritura, el versículo número 1. Vamos a leer del versículo número 3. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo. ¿Y qué dice? Perdón, el 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buenas semillas. ¿Dónde? En su campo. Pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña, perdón? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta qué? Hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores. ¿Quién dirá a los segadores? Recoger primero la cizaña y atarle manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi grano. Aquí también aparece un secreto revelado, un secreto manifestado. ¿Y cuál es el secreto? Hay 3 fases en esta pasaje que tienen que ver o están relacionadas con secretos. El versículo número 25 dice que mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró su cizaña entre el trigo y se fue. Otra versión, o en uno de los evangelios sinópticos, en otro de los evangelios dice que encubiertamente. ¿Sabe qué significa encubiertamente? Y es otra distorsión que está relacionada con el secreto, ¿verdad? Si mi secreto, recuerde, si soy solapado, eso es decir que tengo una distorsión del secreto. Si también, ¿cuál es la segunda? Tengo lugares donde hago cositas que nadie sabe, así sea en mi celular. También estoy fallando en mi secreto. Secretos malos, perversos. Pero dice la escritura, hablando acá del enemigo, de Satanás,
que otra de las expresiones que está relacionada con secreto de una forma distorsionada es precisamente el encubrimiento. Encubrir significa colocar bajo una cubierta. Y era lo que la gente utilizaba para disfrazarse o para que no lo reconocieran. Se colocaban una cubierta o una manta. ¿Se ha visto cuando alguien va a tirar piedras, qué hacen los manifestantes pacíficos que tenemos en nuestro país? Se ponen una capucha, ¿verdad? Se ponen una gorra y se tapan la cara porque van a hacer un acto vandálico, van a delinquir. Es más, los asaltantes hacen lo mismo, ¿verdad? Se ponen máscaras o no se quitan el casco de la moto para robar y atracar. Se encubren, es decir, disfrazan su personalidad. Y esa es otra distorsión que nosotros debemos cuidar. Porque la Escritura dice acá que mientras dormían los hombres, vino el enemigo, sembró cizaña en el trigo. ¿Y qué dice la Biblia? Se fue. Aquí hay tres patrones para nosotros llegar a tres conclusiones. La primera, que dice la Biblia, es que el que siembra la cizaña lo hace de una forma encubierta. Porque ¿cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Perdón. O sea, lo hizo sin que se diera cuenta cuando todo el mundo estaba durmiendo. Es decir, lo hacen ocultamente. Mientras todo dormía, sembró la cizaña, ¿verdad? Lo hizo de una forma encubierta. Ahora, ¿cómo crece la cizaña? Iglesia, ¿cómo crece la cizaña? Muy bien, junto al trigo. Es la segunda descripción, escúcheme. El diablo es especialista en encubrir las cosas. La misma Biblia dice que no nos parezca o no nos maravillemos porque el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿O no es así, iglesia? El diablo se disfraza como ángel de luz. Amén. Mucho cuidado en este tiempo porque el diablo se disfraza como ángel de luz. A uno hasta para escoger, ahora los jóvenes, uno no, ya yo tengo pareja, perdón, pero los jóvenes para casarse tienen que orarle mucho a Dios, ¿verdad? Y pedirle revelación a Dios porque ahora, tremendo, ahora los hombres se maquillan y las mujeres se maquillan y se transforman. Sí. Quedan hechas las mujeres, yo he visto en las redes sociales, quedan hechas unas Venus, quedan hechas unas modelos, unas reinas de belleza, pero tienen que sacarla un día de lluvia, que hay un aguacero, que se le moje el pelo, que se le mojen las pestañas y las cejas, para ver cómo le queda el rostro. Porque el enemigo es especialista en encubrir y engañar. Y lo tercero, hermanos, si mi secreto es solapado, si tengo lugares secretos donde hago cosas malas, donde hago cosas encubiertas, en los años 90, cuando yo me convertí, un famoso telepredicador, el primer gran telepredicador que hubo en el mundo, que se llamó Jimmy Swaggart. Cuando Jimmy Swaggart predicaba, todos llorábamos, yo lloraba, era un hombre con una unción tremenda, terrible. Pero resulta que se metía con las estrellas de Hollywood. Atacaba mucho los grandes personajes de la vida social en Estados Unidos y comenzaron a investigarlo. Y le pusieron un detective. Y resulta que descubrieron que Jimmy Swaggart, después que terminaba sus predicaciones, se colocaba un gabán, que gabán le llaman en Estados Unidos, en Centroamérica, como un chaleco largo que cubre todo. Se colocaba unas gafas, se colocaba una peluca, un sombrero y se iba a lugares de prostitución. Tenía un lugar preferido, ahora no recuerdo el nombre, pero tenía un lugar preferido donde se acostaba y tenía un amante que lo conocía muy bien y sabía que era un predicador. Y allá fueron, lo grabaron, lo filmaron y lo descubrieron y lo sacaron a la luz. Jimmy Swaggart tenía un cructos, es decir, tenía un lugar secreto donde se apartaba y se revolcaba en el pecado. Ahora, Mateo capítulo, donde estamos leyendo, nos habla del encubrimiento. Escúcheme,
El pecado no se encubre, porque la Biblia dice que el que cubre las cosas malas no prosperará. Así dice la Biblia, ¿verdad? Misericordia. Ahora es fácil que una persona borre una foto del Facebook o borre una foto del WhatsApp, ¿sí o no? Lo borra. Una conversación comprometedora, un video comprometedor, una pastilla para asesinar el niño producto de su pecado, el hijo, que salió embarazada la joven o la casada. Ahora se utilizan muchas cosas, pero acá dice la Biblia que el encubrimiento trajo resultados nocivos, porque el que encubrió, el padre del encubrimiento en este pasaje fue el enemigo, el diablo. Cuando tú haces algo malo, lo primero que te dice el diablo es tápalo, encúbrelo. Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Tranquilo. ¿Sí? La gente te invita siempre a que te diste cuenta de que estás robando y vamos mitad y mitad. Sí, es la invitación que te hacen. Encubre todo, nadie se va a dar cuenta. El día que estábamos llevando el material para Agradeza, me tocó hacer ese día peripecia. Me tocó coger y llegar al puente, buscar un bus que fuera de esos buses que van para Mencao, y montar todas 12 cajas. Imagínense, hermano, 12 cajas, y estaba yo solo. Imagínense cuando yo llego al puente y llegan esa cantidad de coteros, y yo con 12 cajas y solo. Yo pendiente que no me fueran a sacar nada, hermano. Cuando ya montaron y cerraron, metieron en la bodega las cajas, me monté. Cuando llegamos a Ciénaga, yo me tenía que bajar en la Y de Ciénaga, en las afueras, en la Y, de la empresa de aceite que está ahí. Pero él para en el centro donde está Brasilia, y cuando él para ahí, yo tuve, el mismo Dios le avisa a uno, hermano, porque yo creo que Dios a uno, ¿verdad?, le avisa, Dios le habla, Dios le coloca ese sentir. Y yo me bajé porque comenzaron a sacar cosas, y cuando yo estoy abajo, vi una caja mía afuera. Veo una caja afuera, imagínense, yo, una caja de agenda. Esa sola caja de agenda costaba como 300,000 pesos. Y entonces yo, no, es que vamos a bajarla aquí porque no podemos bajar. No, hágame el favor y me la sube. Cuando llegamos a la Y, comenzaron a bajar las cajas. Bajaron todas las cajas, yo pendiente. Pero Dios me volvió a hablar, me volvió a avisar que Dios es bueno, hermano. Dios es una calidad con nosotros, ¿verdad que Dios es bueno? Dios es increíble, hermano. Dios nos cuida a nosotros. Y yo, bajaron las cajas y me dice, ya todas las cajas están abajo. Un momentito. Y yo metí la cabeza, hermano, en la bodega, así. Metí la cabeza buscando que me fueran. Yo metí. El bus quería arrancar y ellos estaban de carrera, y yo metí mi cabeza, y cuando meto la cabeza, ¡epa! 2 agentes allá hacia el fondo, hermano. Me las habían sacado, hermano. 2 agentes. El problema no son las 2 agentes, sino que yo llego a la empresa y yo no entrego el pedido completo, no me lo reciben, no me dicen, no, después me las traen, no me reciben el pedido. Esa gente es muy fregada. Entonces me dice el ayudante, no, es que yo creo que se salieron, se fueron para allá. Me hubiera gustado que caminaran para que caminaran de ahí allá donde tenía que meterla, hermano. Y entonces yo le digo, yo la saqué, no le reclamé ni nada. Cuando me voy me dice oye, pero ven acá, déjame regálame una que no se van a dar cuenta. Esa es la palabra favorita del diablo. Nadie se va a dar cuenta. Tú la metes en la caja y cuentas la primera caja, pero la última no la cuentas. Hermano, yo llevé 2,000 calendarios y sacaron uno por uno y lo contaron. No faltó ninguno, gracias a Dios. Pero este tipo me decía, pero déjame una que no se van a dar cuenta. El diablo siempre trata de encubrir.
Hermano, cuando tú a alguien veas que te está diciendo que cubras algo malo, es el padre de mentira, el padre del encubrimiento, Satanás, el que te está incitando a eso. Amén, iglesia. Entonces, ojo con encubrir. La Biblia dice que lo primero es que el encubridor sembró la cizaña. En segundo lugar, que la cizaña crece con el trigo. Amén, iglesia. ¿Verdad? Ahora, y también dice la Biblia cuándo será identificado. ¿Cuándo será identificado? Al final del siglo. Mire, nosotros no sabemos. Lo importante es que nosotros procuremos no ser cizaña. Amén, iglesia. Pero nadie sabe. Aquí nadie puede decir que el otro es cizaña o aquel no. La Biblia dice que en el día final Dios recogerá primero la cizaña y la quemará, y el trigo lo llevará al granero. Amén, iglesia. Así que no se desanime, porque el diablo tiene sus agentes infiltrados. Lo importante es que no seamos nosotros. Amén, iglesia. La hipocresía existe, ¿o no es así, hermanos? El pecado existe. La gente cada vez cree menos en el evangelio porque hay mucha corrupción. Pero yo sé que hay un remanente fiel que va a ser levantado cuando suene la trompeta del Señor. Amén, iglesia. El evangelio no fracasa. ¿Usted cree que va a ser un fracaso? ¿Usted cree que fue un fracaso que Dios dejara que el enemigo sembrara la cizaña? ¿Usted cree que es un fracaso? Uno podría decir, pero a Dios, ¿cómo se le metieron ese gol? ¿Cómo se le filtró ese gol que el diablo vino y le sembró la cizaña en la casa de Dios? ¿Cómo es que dice el dicho? En la viña del Señor hay de todo. No, Señor. ¿Sabe qué se llama eso? Un proceso de selección. La Biblia dice que a través de esto se sabrá quiénes realmente son los escogidos de Dios. Amén. Usted y yo estamos en un proceso de selección. Amén, iglesia. Ahora, ¿qué fue lo que quiso hacer el diablo para terminar? ¿Qué fue lo que quiso hacer el diablo con la cizaña? ¿Quién me dice? ¿Qué fue lo que quiso hacer? Otra palabra. Otra palabra. ¿Cómo? Otra palabra que tiene que ver con secreto. No. Cuando usted tiene un billete, falsificar. Muy bien. El diablo quiso falsificar a los cristianos. ¿Sí o no? Lo quiso falsificar. Pero no eran cristianos, eran unos hijos de él que se parecían a los cristianos. ¿Eso significa que a Dios le metieron un gol porque le falsificaron los cristianos? No, Señor. Es más, le voy a decir una cosa. Una falsificación es un fenómeno muy interesante, muy importante, porque uno solamente falsifica lo que realmente tiene un gran valor. ¿O no es así? Las cosas baratas no se falsifican. Se falsifica lo que realmente adquiere un poder adquisitivo que nadie lo puede comprar. Mira, vaya a ver los zapatos de 200,000. Ahora se llaman réplicas. Y son muy parecidos. Se ven bonitos. Usted se los pone y queda como una arepa. Se ven muy bonitos, originales. ¿Por qué? Porque la falsificación nunca será igual al original. Amén, iglesia. ¿Se está dando cuenta lo que dice la Biblia? Escúcheme, hermano, voy a terminar con esto. El diablo siempre va a querer falsificar todo, iglesia. Todo lo va a querer falsificar. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Dios hace es original y muy valioso. Usted es una persona muy valiosa para el Señor. Amén, iglesia. Usted es una persona que tiene un significado muy importante para Dios. Amén, iglesia. ¿Y sabe qué quiere hacer Satanás? Volverlo una falsificación. Iglesia, ¿me está escuchando? Escúcheme, que voy a finalizar. Usted elige hoy
¿Qué hace usted con un billete falso? A mí me metieron un billete de 10 falso en Bucaramanga, hermanos. Y cada vez que un billete de 10 me pongo, mejor dicho, desconfiado, hermano. Lo reviso, lo rasgo, lo veo, lo toco. ¿Por qué? Porque ya me metieron un billete de 10 falso. Así tiene que hacer usted. Usted y yo tenemos que ser originales, auténticos. No ser falsificaciones de hijos de Dios, sino auténticos y originales hijos de Dios. Amén, iglesia. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor. Nos pueden engañar por fuera, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis.